Bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense como todas las semanas. El arte pasa acá por el Mejor Plan. Y hoy un programa que volvemos a la música, porque tenemos la presentación de Pendeja, el nuevo disco de Inés Mauri que nos visita, va a estar cantando y por supuesto va a estar charlando con nosotros. ¿Cómo andas, Lía? Bien, muy bien. Estaba pensando mientras mirábamos la presentación, ¿no?, que pasaron 10 años, aunque no lo creamos, y pasaron un montón de músicos, de músicas por este programa. Y fue una de las disciplinas que más abordamos porque la Ciudad de La Plata, entre el teatro y la música, habría que hacer una encuesta en relación a cuántos ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad se dedican a esas dos artes tan maravillosas. Pero ¿no? sí, hemos tenido muchísimos invitados a lo largo de estos 10 años de acá. Exacto. No, y además hay como una efervescencia constante, ¿no? Hay como nuevas generaciones que se van sumando y se van encontrando en una manera de cantar en la ciudad, que es algo interesante para debatir, ¿no? ¿Cómo es cantar en la Ciudad de La Plata? Y aparte muy interesante que lo hemos abordado mucho a lo largo de los años, siempre a espaldas de la cultura municipal, ¿no? Que nunca vio esta movida platense, nunca la apoyó en su gran sentido, así que bueno, toda la cultura platense ha crecido por fuera de esto y me parece que también eso es lo que ha logrado que se generen tantas redes culturales. Sí, de hecho hay artistas que nos han representado en el mundo en relación a la música. Bueno, hace poquito Santiago Motorizado ganó el premio Gardel a Mejor Banda Sonora con lo que hizo con Ocupas, también reconstruyendo un poco una ficción que es un clásico y que lo vuelve a ser contemporáneo, así que podemos hablar un montón sobre el rol de la música en esta ciudad. Y como durante toda esta temporada tenemos esta nueva sección que recordamos todo lo que ha pasado acá en el Mejor Plan, así que vayamos a verlo. Bueno, contar que el Museo de Calcos y Muestras Itinerantes fue creado en la facultad en el 2004 y contamos en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Contamos con alrededor de 100 calcos, tanto de yeso como de terracota, tanto de escultura de bulto como bajorrelieves y altorrelieves, capiteles. Es muy variado lo que tenemos. Voy a hacer una pregunta un poco ignorante quizás, pero hablar de calcos, ahí mientras tanto vamos viendo algunas imágenes, mientras ustedes nos cuentan. Hablar de calcos, ¿qué sería, digamos? Mira, porque calco a mí me lleva a calcomanía y no creo que tenga que ver con eso. Calcos son reproducciones hechas en yeso o terracota, copias de las originales que durante la fundación de la ciudad, todos sabemos que Dardo Rocha, el Perito Moreno, todo el gen cultural, científico, miraba a Europa y entonces el modo de embellecer la ciudad era trayendo las esculturas más tradicionales como la Venus de Milo, la cabeza del David, el Moisés de Miguel Ángel, el Guidarello Guidarelli, entonces eran la Venus de Capua, eran todas obras que para ellos tenían una gran importancia, que estuvieran acá, tanto en las plazas como en el Museo de Ciencias Naturales, porque al principio estuvo en el Museo de Ciencias Naturales. Estábamos recordando el programa sobre esculturas y tecnologías 3D. Todos estos programas pasados los pueden ver en el canal de YouTube del canal, ahí en TV Universidad, están todos. Así que muy interesante, en especial este programa donde aprendimos un montón. Aprendimos un montón y además es muy visible el paso del tiempo, ¿no? En ese graph que dice Facultad de Bellas Artes, que posterior a esa entrevista luego se transforma en ahora Facultad de Artes. O sea que podemos Chau decir Bellas. Chau Bellas, pero en ese momento está articulado a esto de las grandes esculturas como la Venus de Milo que contaban en el informe y cómo es parte un poco de nuestro imaginario, incluso en la Ciudad de La Plata, todas esas estatuas. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Inés Mauri. ¿Cómo andás, Inés? Buenas, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá. No conocía este estudio, conocía el de Bazar, así que muy lindo estar acá. Bueno, y qué bueno tenerte y me imagino que también a full con lanzamiento, ¿no? De Pendeja hace unos meses, muy reciente. Sí, sí. ¿Cómo lo viviste todo ese? Bueno, fue muy loco porque es esto, salió hace unos meses, pero yo vengo desde el año pasado, saqué el primer adelanto creo en septiembre. Y nada, como que cuando salió ya como que perdí cierto encantamiento, ¿no? A mí me pasa particularmente, capaz que han escuchado a distintos artistas decirlo, pero pasa algo muy loco que es eso, como estuviste tanto tiempo, como cuando cocinas y se te va el hambre.
Es como una cosa medio similar. Estás tanto tiempo haciéndolo, lo lancé y dije, y después bueno, todas las repercusiones y todo cómo se fue dando. Y ahora como ya me amigué un poco más, pero como tengo la cabeza puesta en la presentación acá en La Plata, que en Cava la hicimos, en Casa Brandon. Tocamos igual post lanzamiento acá en La Plata, pero decidí que la presentación va a ser en noviembre. Y ustedes dirán por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué lo imaginan? Por el aniversario de La Plata, No. ¿Por No tu lo había pensado. cumpleaños? Tampoco. Soy una persona que... por el Mundial, para poner en tensión el Mundial No, ahí. es antes del Mundial, no voy a competir con el Mundial tampoco, sí, para poner en tensión el Mundial, por supuesto. No, porque no me gusta el frío, no sé si es que no me gusta el frío, soy una persona muy friolenta. Y no quiero tocar y presentar el disco Con campera, con bufanda. campera. No, para nada, no quiero eso. Entonces quiero que sea... Es otra la energía que hay. Es muy lindo el invierno. ¿Ya se sabe dónde va a ser? Sí, pero no puedo decir. Ah, bien. Va a ser al aire libre. Bien, En una perfecto. casa muy linda. Bueno, está muy bien elegir en noviembre si va a ser al aire libre. Sí. Y en relación a eso, vos hablás, bueno, es muy lindo el invierno, pero el verano te da eso, ¿no? Del encuentro colectivo, al calor de los Exactamente. cuerpos juntos, en algún sentido. Y hablabas de esto de, bueno, me amigué, no me amigué con la obra. Hay un momento en el que uno suelta el disco y que también el público forma parte de los sentidos que construye ese público. Totalmente, es muy loco. Sí, está esa frase, ¿no? Que el disco no se termina, se abandona, ¿no? Como que no... Y un poco pasaba eso, siempre había algo. Ay, le saco esto, le pongo, no sé qué. Y un poco que lo sustancial ya estaba. Así que sí, cuando abandoné ese proceso... pero sí, pasa algo muy loco en las entrevistas. Me pasó hace poco en una entrevista que me preguntaron como ciertas cuestiones que me llevaron a verlo de una manera muy distinta. Obviamente que la evolución del público te da otra perspectiva, pero no es tan directa, no es que tenés una conversación muy extendida o estás en un espacio de reflexión. Sí. Pero por ahí tenés ciertos climas, Totalmente. o ciertas respuestas. Sí, la a ciertos respuesta temas. corporal, por ejemplo, es muy loca. Como hay uno de los temas que es Miedos, que es el que hago con Carmen, que estuvo hace poquito. Y ese tema, cuando lo empecé a hacer, lo digo muchas veces, perdón si alguien está viendo de vuelta, pero es un tema que arranqué a hacer todo lo empecé a hacer desde la guitarra, que no lo hacía mucho desde la compu. Y era, mira, acá está sonando. Y era como un tema muy chiquitito, muy triste, la voz recontra quebrada, como era todo lo contrario. Y fue un tema que no iba a sacar, de hecho, no lo iba a hacer. Y cuando cuando lo empecé a producir, lo producimos con Tincho Casado y demás, dije, che, pará, ¿qué onda esto? No me terminaba de cerrar, como que todavía no había vueltas. Y empecé a tocarlo en vivo antes que lo presentemos. Y empecé a ver una devolución muy piola. Después cuando empezamos a laburarlo más con Car. Y ahí como que dije, chau, claro. Y algo que era una idea que tal vez iba a descartar por completo, de esa devolución, que fueron muchas las devoluciones con el productor, la devolución con Carmen, la devolución con el público en una instancia más previa, me dieron como el pie de decir, che, bueno, este tema recontraba. Y después... ¿Y solías hacer eso con otros temas, como testearlos ahí con el público? No, la verdad que no, o sea, como sí, muchas veces es muy de grandes producciones, como pensar en Saco y Saco no toco nunca, es todo inédito, porque por lo general los temas un poco que se tocan antes, pero de todas maneras como que no lo hacía en forma de testeo o no era algo habitual, pero en este caso como que estuve muy atenta y me sirvió un montón, como la evolución me sirvió muchísimo, porque al fin y al cabo si voy a hacer discos para escucharlo vos escucharlo sola, yo sola, claro. no tiene sentido. Y recién nombrabas a Carmen y también otro de los temas está Paula Mafia. Sí, exactamente. Paula, es un tema muy loco ese, porque no es muy loco el tema, no suena para nada loco, es un tema indie, pero fue un tema que había hecho hace bastante, fue el primer tema que dije, voy a nombrar el sujeto de deseo en femenino, cosa que capaz que no aparecía, es como el concepto de salida del closet no me gusta, pero era como una segunda salida del closet, porque es muy loco, porque artísticamente he escuchado testimonios de un montón de artistas que como de repente te escudás en lo poético y decís, no, pero yo lo digo para que quede más, para no ser tan directa, no sé qué. Sin embargo, yo como que sin darme cuenta, no lo nombraba. Y de repente como que fue el primer tema que tenía como esa impronta y dije, voy a invitar a Paula. O sea, como ya habíamos compartido espacios y demás y dije, da perfecto Encajaba. como encararlo desde ese lugar porque me parecía que simbólicamente estaba buenísimo, que es un poco igual
la impronta de las colaboraciones en todo el disco. Igual eso que decís está bueno para pensar también la época, ¿no? Y cómo la música también se libera a poder narrar de determinada manera, con el ritmo, con el tempo, con la letra en relación a eso, que bueno, podemos seguir hablando de eso, pero pensaba en Sandra Mianovich y esos primeros temas como Puerto Poyenza, con Marilina Ross y demás, que estuvieron ahí en la apertura democrática y después eso se frenó absolutamente en los 90 y ahora vuelve a aparecer como esa necesidad de poder expresarlo a través de la canción y de otros ritmos que son más propios de los universos feministas en algún sentido. Sí, ¿no? Totalmente. Es súper necesario y yo no creo que sea casual, no es que, ay, a mí me pasó, sino que es totalmente, es algo que está ocurriendo y también me pasaron cosas muy curiosas de ir a... Hubo muchos encuentros, previo a la pandemia, sobre todo muchos encuentros en torno a repensarnos y en esas instancias escuchaba testimonios y era como, sí, o sea, me pasa lo mismo o justo estoy pasando por un proceso similar y no es casual ni que estemos pensando las mismas cosas en un momento y espacio específico ni que nos esté pasando lo mismo, digamos. Son procesos sociales, artísticos, culturales que se celebran muchísimo y que de hecho yo me encuentro muchas veces diciendo no es que soy súper grande, pero sí veo otra generación, 16, claro. 18 y decís, chau, vengan, denme esa data porque claro, hay como, siempre hay un poquito más, es una zanahoria ahí, está buenísimo. Coincido. Bueno, Inés, en el próximo bloque vamos a seguir hablando del disco, tus canciones y por supuesto te vamos a estar escuchando. Y ustedes no se vayan, que hay mucha cultura, como siempre, acá en El Mejor Plan. Probá con TVU. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Vos sos parte de la Universidad Nacional de La Plata. Vos sos parte de 24/7. Bueno, por estos felices 10 años de TV Universidad y agradecerles el compromiso con la difusión de las actividades de la universidad y a seguir trabajando juntos. Felicidades. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí.
Seguimos en El Mejor Plan y seguimos charlando con Inés Mauri sobre sus canciones, sobre su disco, pero también te quiero preguntar sobre el sello Gema Discos. Contanos un poco cómo nace ese proyecto y en qué estado está. Qué bueno, hace mucho que no hablo de Gema. Gema es un sello que surgió la pandemia, ¿pueden creer? Nos juntamos con un par de amigas de acá de la ciudad de La Plata que veníamos como haciendo música separadamente y decidimos, no fue inmediato, sino que nos juntamos para buscar alguna forma para poder hacer colectivamente y como unir un poco las fuerzas, y fue lo que pasó. Decidimos, las premisas eran, bueno, la legitimación del arte como trabajo, buscar como formas redituables y además como más que nada vinculado a la distribución de la música. Y en ese sentido empezamos a lanzar, obviamente, distintas artistas y distintos artistas. También la premisa era transfeminista, era como, nada, espacios cuidados, espacios donde lo discursivo tenía un lugar importante, digamos, y sobre todo como visibilizar ciertos discursos. ¿Y son artistas que ya tenían en el radar ustedes o hay una convocatoria? En realidad son artistas que se fueron acercando una vez que el sello surgió, porque también algo que ocurrió fue que ya éramos varias las que estábamos, entonces empezamos a editar dentro del mismo sello, dentro de las mismas que estábamos ahí, y para eso un poco que tuvo mucho que ver en la fuerza con eso fue que empezamos a laburar con una agregadora, con una distribuidora, que es Altafonte, que justamente fue como quien nos ayudó a generar un nexo con las distintas plataformas, sobre todo con Spotify, ¿no? Que es como muy importante, creo yo, ¿no? Ocupar ciertos espacios para dar ciertas discusiones, que obviamente era eso, como bueno, que un sello que tiene una impronta transfeminista, que edita como identidades que no están dentro de lo hegemónico, en su mayoría, ocupe un lugar en una agregadora que tiene como muchísimo más alcance y que obviamente te permite otro tipo de ámbitos. Ahí pensaba que abríamos el programa diciendo, bueno, cuántas músicas hay en la ciudad de La Plata, y hay algo que los caracteriza, que es esto de la construcción colectiva, ¿no? Esto de uno y una va recomendando a la otra banda, van como generando cosas en común, van cantando en el mismo disco y demás. Eso me parece súper interesante. Pero para quienes nos están escuchando que no vienen del mundo de la música, podemos explicarles un poquito más esta diferencia entre qué es un sello, como Gema, y qué es una agregadora, que es otra cosa. Claro, el sello discográfico muchas veces tiene más que ver con algo identitario, con una sonoridad, con un ámbito, y justamente se encarga de editar a esos artistas, o de muchas veces no son los productores fonográficos de esos artistas, pero sí se encargan como de tener un catálogo, de alguna manera, ¿no? de artistas. Mientras que las distribuidoras o agregadoras digitales se encargan de ese vínculo que hay en las plataformas digitales, las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Tidal y todas esas, que de hecho no hay agregadoras nacionales. Hay representantes legales, argentines y demás. Pero bueno, entonces en ese sentido es como son espacios como muy importantes de estar ocupando e informarse, porque también esto, no es que yo dije, yo recontra sabía esto, digamos, como fui a charlas, a movidas y demás, porque si no realmente te quedas muy afuera, te dejan muy afuera. Sí, uno se choca contra la pared sin saber. Es que digo, como hace bastante que no hablo de esto, pero como algo de, como que pasa con internet en general, como hay democratización. Es medio falsa esa democratización, digamos, porque necesitas como un montón de conocimientos previos, entonces es un mundo, es un océano, digamos. Entonces, si vos no sabes cómo, cuándo, con quiénes, te terminás invisibilizado seguramente. Y sí, porque hay sobreinformación, entonces en ese sentido... Y es entender un poco el circuito también por el que circulan ahora los discos, Ojo, ¿no? Es una forma también, Digo, es una forma, vos me decías, como que era el Mister que decía, ¿no? Como no... Es un ámbito de distribución y no es que no existís. No existís para ese sector, para ese sistema y demás. Pero vos después podés seguir haciendo música a tus formas y demás. Lo importante es saberlo, creo, para no darte para poder decidir, digamos. Para totalmente. Poder decidir dónde... Sí, totalmente. Pero bueno, son como... Eso, desde Gema lo que buscábamos era como
poder asociarnos con esta distribuidora en particular, que justamente nosotros tenemos un diálogo que va recontra desde un lugar de diversidad, ¿no? Bien, perfecto, clarísimo. Inés, volviendo a tu disco, ¿cómo nace el tema Paqui? El tema Paqui, qué loco. Paqui es como un montón de situaciones todas juntas, pero yo creo que siempre lo termino explicando, pero Paqui es como se refiere a la persona heterosexual heteronormada, ¿no? Sí. Y justamente, que puede tener un tinte peyorativo, pero no necesariamente. Y justamente habla un poco de eso, ¿no? Como de vincularse con personas heterosexuales o no tan heterosexuales, pero heteronormadas, y cómo eso genera un desencuentro, en este caso amoroso, pero que de todas maneras, como si bien habla de eso, es como se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Porque justamente tiene que ver con, en un momento dice como ser como la curiosidad de alguien, ¿no? Como pasa muchísimo eso. Este fue el tema donde dije, bueno, voy a hablar directamente. Voy a decirlo todo. Y lo voy a decir. Y bueno, y si te gusta bien y si no también, digamos. Es como medio eso. Y fue muy, muy lindo hacerlo. Como también el disco en general tiene como esa impronta que capaz que yo le venía escapando mucho, que es como lo predecible a veces está bien, digamos, como no necesariamente tenés que ir a lo rebuscado. Y tiene que ver con la madurez artística también, ¿no? Sí. Con poder pensar, tener seguridad en términos de lo que uno hace, me parece, y a partir de ahí poder expresar efectivamente. Totalmente. Sí, no buscar como la aceptación desde ciertos lugares que se supone que son mejores en términos artísticos, ¿no? Como siempre hay una desvalorización de eso es muy simple, eso es muy como lo popular, ¿no? Como pasa muchísimo y yo me quise como correr un poco de eso. Bueno, Sí. Inés, si te parece, vamos a escuchar a Paqui. Sí, por supuesto, por favor. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Siempre enamorada de la que me puede lastimar, siempre ilusionada con la que puede romperme el corazón, jugar a las escondidas, tener la vida partida, siempre encandilada, promesas que no cumplió, otra vez enamorada de la que me puede lastimar. Otra vez caí en sus brazos, soy su curiosidad. Besos en los rincones, no pude más, quise gritártelo, buscar sentirme perdida, no puedo ser lo que vos pretendés. Otra vez enamorada de la que me puede lastimar. Otra vez caí en sus brazos, soy su curiosidad. Otra vez enamorada de la que me puede lastimar. Otra vez caí en sus brazos, soy su curiosidad. Antes podía hacerlo, quise gritar, no quiero estar con vos.
Bravísimo. Muchísimas gracias. Muy lindo tema. Encandila la voz, ¿no? Esto, Sí. retomando las palabras de la guitarra, ¿no? Como hay todo un ambiente de una voz muy hermosa en relación a cómo... Eso me llama mucho la atención de siempre quienes vienen a encontrarse con nosotros acá en el programa, de el tono de voz con el que hablan y cuando empiezan a cantar es como otra cosa, otra luz que aparece ahí, ¿no? Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Hablamos mucho del disco, del proceso tuyo de las canciones, pero no hablamos de los comienzos tuyos. Es verdad. Contanos un poco, ¿cuándo arrancás? A tocar con la música, como mi primer acercamiento con la música. Sí. Creo que como pasa con la gran mayoría, es como medio en la familia, ¿no? Como capaz que mi madre es como más del universo nacional más clásico, ¿no? Como el rock más nacional clásico. Y mi viejo capaz que como mucho más como hacia lo experimental o hacia como banditas más de nicho, tal vez. Y bandas capaz de La Plata acá como, no sé, yo era chica y escuchaba San Martín Vampire, ponele, cosas medio como del under platense. Sí. Pero después también en este último tiempo como empecé a decir, che, pará, también escuchaba como, no sé, Bocha de Miranda, ¿entendés? Como cosas así que digo, no sé si después eso claramente se termina escuchando, pero como, obviamente como lo básico, lo clásico aparecía. Pero en el último tiempo como empecé a amigar un poco más con todas esas bandas que escuchaba, pero como que nada, hay algo también en lo que uno escucha, de no hacerse cargo que también escuchás, que digo, te influencia todo, ¿no? Pero que queda. Claro, sí, no, digo, de lo que suena en la radio. No, bueno, Miranda fue una banda que marcó mucho. Por también decir a una algo, justo se me generación, ocurrió eso. Sí, pero fue justo una banda que marcó generaciones, digamos. Sí, tal cual. Sí. Pero digo, no, de lo más clásico del rock, obviamente, escuché mucho. Pero arranqué a tocar la guitarra de chica. Como mi primera experiencia con la guitarra fue que le partí en la cabeza a mi hermano su guitarra. Después no seguí tan rockera. Ahí no sé, era chiquita, bueno, tenía 6 años. Pero después a los 12 me regalaron como mi primera criolla. Y empecé a tomar clases y demás. Me regalaron una eléctrica y ahí como que fuiste. Y ahí donde sí, fue me perdí. el crack. Y ahora en vivo no estoy tocando la guitarra, más que en estos formatos y demás. Estoy cantando nada más, que fue un desafío muy grande. Pero en su momento como que me gustaba, tipo, riff y viste, como estar tocando pedales, teníamos bocha de pedales y jugar con los efectos y demás. Y ahora estoy como más plan la compu y cantar, que es un desafío muy grande. Perfecto. Bueno, Inés, muchísimas gracias por haber venido al Mejor Plan. Quedamos sí atentos a la fecha Sí, en noviembre, principio de noviembre. Bien, y al aire libre, eso me gusta. Sí. Vamos a estar ahí acompañando seguramente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Adiós. Bueno, Lía, y nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Exactamente, con más música, más teatro, más poesía, más de todas las disciplinas artísticas que tiene esta maravillosa ciudad. Como siempre, toda la cultura acá en el Mejor Plan en TV Universidad. Hasta la semana que viene.